Muy bien, entonces miramos el primer tipo, vamos a lo que es el cimiento. El primer tipo de elemento en cuanto a lo que son cimentaciones, miremos el cimiento corrido. Nosotros llamamos un cimiento corrido cuando se tiene un cimiento con una proporción de 1:10 cemento hormigón más 30% de piedra grande. A eso se denomina un cimiento con esas proporciones. Piedra grande es aquel que supera las 6 pulgadas como dimensión. Encima de este cimiento está un denominado sobrecimiento, que es donde voy a calzar el muro. La albañilería ahí la voy a colocar. Por lo tanto, el sobrecimiento debe de tener el espesor igual al del muro, ¿no? Igual al del muro. Muy bien. Y este sobrecimiento tiene una proporción de 1:8 más 25% de piedra mediana. Estamos hablando de 4 pulgadas, 3-4 pulgadas. Encima de esto se coloca acá el muro. Y empiezan los primeros problemas, como estamos mirando acá. Podemos observar de que acá se ha hecho el vaciado del sobrecimiento junto con la columna. Es un error típico que existe en obra, ¿no? Hace el vaciado uniforme y la columna pasa nada más tranquilo, que no hay ningún inconveniente. Todo está enterrado, nadie lo ve, ¿no? Pues bien, nosotros sabemos de que la columna tiene un concreto con una dosificación de mezcla con un F'C de 210 kilos sobre centímetro al cuadrado. Y este sobrecimiento llega a 140 kilos sobre centímetro al cuadrado. Consecuentemente, estás induciendo acá a una falla localizada. Es lo primero que estás haciendo. Entonces, no debo de realizar de ninguna manera este tipo de vaciado. Muy bien. ¿Y por qué no lo calzo directamente al muro y ya me olvido del cimiento? Si ya tengo acá el muro, ¿para qué me es necesario este cimiento? Ya hemos visto que capacidad portante, ¿qué nos exige? Menor capacidad portante, ¿no? ¿Qué nos va a exigir? A mayor capacidad portante, menor área. A menor capacidad portante, mayor área de cimiento, ¿no? Mayor área de cimiento. Entonces yo necesito un área determinada hacia dónde se tienen que transmitir las cargas, porque este cimiento yo sé que le va a transmitir las cargas hacia el terreno, hacia el suelo de fundación. Si le va a transmitir las cargas hacia el suelo de fundación, consecuentemente debo de tener un área óptima. Si no tengo esa área óptima, me hace falta mayor área para distribuir, y ahí empiezan los asentamientos inmediatamente, ¿no? Entonces no lo puedo hacer así. ¿Por qué? Otra razón sería importante. Nosotros sabemos de que esta altura esta altura que yo debo de tener del muro, lo podría colocar a un nivel 0. No lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque realmente hay acciones externas. Todos los suelos tienen humedad y todos los suelos también tienen sales, y la sal es un agente negativo a la arcilla, a la unidad de albañilería. Consecuentemente va rápidamente a atacar las sales hacia el muro. Para ello se recomienda levantar este sobrecimiento o la altura del muro donde se va a levantar 15-20 centímetros por encima del nivel 0. Evito la rápida transmisión de sales. La profundidad de este cimiento, como mínimo nivel de terreno, no nos bajamos hasta 1 metro como mínimo. 1 metro como mínimo que yo voy a tener que utilizar, ¿no? Y acá vemos otro de los casos, los estribos. Vemos acá en las columnas la distribución de estribos.
podemos observar de que la distribución no es igual, significa que los espaciamientos no son exactamente los mismos, van variando, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Van variando. Acá tenemos un espaciamiento menor y se va alejando. Primero empieza cada 5, 10, 15, 20, 25, 30 y se empieza a reducir de nuevo. ¿Por qué se hace eso? Entonces tengo que entender el trabajo del estribo. ¿El estribo para qué me sirve? Para controlar el corte, pero el corte no significa la fuerza cortante. Viene la otra mala conceptualización del estructural, que dice corte, allá, tienes que comprobar la fuerza cortante ahí. No es solamente la fuerza cortante, el corte viene a ser la inducción de los esfuerzos que vas a tener localizados en este sector. Controla el cortante, pero el corte lateral se podría decir, ¿no? Pues bien, entonces vas a ir menos espaciado y en la parte central sabemos de que la distribución de esfuerzos o el diagrama de momento en el centro va a ser nulo, punto de inflexión, ¿no? Este tipo de cimiento se tiene que utilizar preferentemente cuando los suelos son denominados intermedios, ya sabemos las capacidades portantes, albañilería con un máximo de 5 pisos, ¿no? 5 pisos. Siguiente. En cuanto a zapatas, las zapatas pueden ser aisladas, combinadas y conectadas. Primeramente vemos la zapata denominada aislada. En esta zapata aislada tenemos la columna enmarcada unida directamente hacia la zapata, en la cual, por ser columnas independientes, debemos de utilizarlo lógicamente cuando el sistema es aporticado. Un sistema aporticado no se recomienda pues mayor a 5 pisos, estrictamente 100% aporticado, ¿no? En estas zapatas, ¿no?, debajo de la zapata vamos a tener que colocar un denominado solado, ¿no? Un solado. Yo tengo que recordar cuál es la proporción del solado. Ahora el solado es una mezcla cemento-arena. Cemento-arena. El solado, la proporción que yo puedo utilizar es de 1:10 o 1:12. Y el espesor del solado, 10 centímetros o máximo 12 centímetros, el espesor del solado. Encima del solado empiezo a colocar mi acero. Entonces, como ya es con acero, estructuralmente hablando de concreto armado, tengo que protegerlo ante la corrosión. Entonces tengo que irme a la norma para poder verificar lo que es el recubrimiento. ¿Cuánto es el recubrimiento que se tiene que utilizar para una zapata? 7 centímetros, ¿no? 7 centímetros. Y al utilizar esos 7 centímetros en obra, ¿cómo es que voy a calzar toda esa malla? Voy a tener que colocar unos dados de concreto para poder colocar la malla y luego proceder con la parte constructiva. Siguiente. Lógicamente que zapatas aisladas tienen que utilizarse cuando el suelo es de buena resistencia, significa suelo rígido. Zapatas combinadas. Zapatas combinadas vemos que une 2 o más columnas en un solo bloque. ¿Por qué se produce eso? Porque cuando yo hago mi predimensionamiento de mis zapatas, me salen que las zapatas están traslapando una con otra en una dirección. Si se están traslapando en una dirección, mejor hago lo que es netamente una zapata combinada, las uno directamente en esa dirección. ¿Para qué tipo de suelos? Se utiliza para suelos intermedios. Sistemas pueden ser aporticados o con muros donde pueden calzar tranquilamente, ¿no? Siguiente. Zapata conectada. La zapata conectada va a tener esta viga de cimentación. Esa viga de cimentación va a amarrar a todo el cimiento. Si lo va a amarrar a todo el cimiento,
Por lo tanto, va a tener una mayor estabilidad o mejor comportamiento en el caso de cargas laterales, así como cargas verticales. Es una forma de cómo salvar también para sistemas en los cuales yo voy a tener necesidad de muros. Puedo tranquilamente levantar los muros, y para suelos de poca resistencia, significa suelos flexibles. Las zapatas conectadas, suelos flexibles, edificaciones aporticadas o con muros, puedo yo utilizar, ¿no? Siguiente. Platea de cimentación. La platea de cimentación es una losa que está en todo el cimiento, es decir, todo el edificio en una sola platea. ¿Cuál es la función de esa platea? Como es una gran placa horizontal sobre un terreno, lo que me va a hacer es que ya no hayan esos asentamientos denominados diferenciales, ¿no? Entonces me controla los asentamientos, me va a controlar los asentamientos, me los va a reducir los asentamientos, porque hay una mayor área donde se está transmitiendo la carga, ¿no? La carga. ¿En qué tipo de suelo sería importante? Lógicamente cuando los suelos son denominados flexibles. Suelos flexibles, puedo utilizar platea. Al mismo tiempo, los sistemas pueden ser diversos. Puedo utilizar la platea con albañilería, puedo utilizar la platea con muros de utilidad limitada, puedo utilizar la platea con sistemas duales de muros estructurales, etcétera, etcétera, ¿no? Sistemas diversos que yo podría utilizar la platea, ¿no? Siguiente. Pilotes son las denominadas cimentaciones profundas. Todos los pilotes están unidos a través de un denominado cabezal. Este viene a ser el cabezal. Y acá están los pilotes anclados. En estos pilotes, el espaciamiento entre este pilote y este de acá está también normado. Me tengo que ir a la norma de suelos y cimentaciones. Me dice, puede ser 3 veces el diámetro, 4 veces el diámetro, 5 veces el diámetro. ¿Y de qué depende ese espaciamiento? El espaciamiento va a depender de la longitud del pilote. ¿Y esta longitud del pilote hasta dónde tiene que llegar? Lógicamente en este sector donde está la punta del pilote debe de ser un suelo de buena resistencia, un suelo muy rígido, suelo muy rígido. Tengo que hacerlo, suelo muy rígido. Entonces tengo que tener un perfil estratigráfico por toda la profundidad, y de acuerdo a ese perfil estratigráfico yo voy a elegir la longitud del pilote. Tener cuidado también cuando se va a hacer el hincado del pilote. La norma nos da un número mínimo de golpes que se tiene que hacer continuos, porque si no lo puedo fracturar al pilote y ya su trabajo no es adecuado, ¿no? Entonces el pilote tiene un cierto espaciamiento, al mismo tiempo ingresa dentro del cabezal una longitud aproximadamente, depende del espesor del cabezal, pero aproximadamente de 15 centímetros, ¿no? Aproximadamente. 7. Pasamos a los elementos de corte. Ya terminamos con la cimentación y cuándo se tiene que utilizar los pilotes para diversos sistemas estructurales. Pasamos a lo que son columnas. Sabemos que las columnas siempre van a trabajar ante una carga vertical que va a ser su peso y la va a seguir transmitiendo hacia abajo, entonces va a trabajar en compresión, y durante un sismo también aporta rigidez lateral, por lo tanto se va a deformar, se va a desplazar. Entonces va a trabajar tanto a compresión como a flexión. Consecuentemente todas las columnas trabajan a flexo-compresión. Por lo tanto, tendría que comprobar el esfuerzo de compresión y también tengo que comprobar el desplazamiento lateral. Y ese desplazamiento lateral lo debo de comprobar a través de esas formulitas que son de pérdida de estabilidad, las fórmulas de Euler, ¿no? Para evitar de que